¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien todos. Em, en esta ocasión, esta presentación es acerca del tema del sistema circulatorio de la materia de biología humana. Y bueno, vamos a ver algunas cosas sobre generalidades del sistema circulatorio. Esta va a ser la primera parte de este tema. Y esto es como parte de la asignatura de biología humana de la Escuela Preparatoria Oficial número 108 de San Simón de Guerrero y número 192 de Lubianos en el Estado de México. Bueno, vamos a comenzar. Para recordar un poco sobre lo que ya habíamos visto anteriormente en las clases, pues recordemos que el cuerpo humano pues está dividido en niveles de organización y que todo comienza con la célula, que es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. ¿Sí? Ustedes ya aprendieron que la célula es la parte más pequeña que tiene vida. Y bueno, de esta manera las células se pueden organizar en tejidos, los cuales son grupos de células de una misma clase o tipo, que se agrupan para cumplir una tarea o tareas específicas. Eh, Esencialmente los órganos se componen de tejidos, que es, pues en este caso los órganos son el siguiente nivel. Recuerden que habíamos visto en las clases que el cuerpo humano tiene cuatro tipos de tejidos, los cuales son el tejido conectivo, el tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Aquí en esta imagen podemos ver eh, un tipo de tejido que en este caso correspondería al tejido nervioso, en el cual observamos una red neuronal que en este caso la neurona es la estructura muy importante que forma a este tejido. Bueno, el sistema circulatorio de los vertebrados tiene diversas funciones, ya que mantiene a todos los otros sistemas de órganos en el cuerpo. Un órgano muy importante en el sistema circulatorio es el corazón, el cual, como vamos a ver más adelante, cumple una función muy importante en el sistema circulatorio. Además del corazón, el sistema circulatorio está compuesto por venas, arterias y capilares. Eh, Quiero mostrarles, por ejemplo, que en este caso eh, podemos observar que el sistema circulatorio pues cumple una función importante porque a través de esta van a viajar las diferentes células de la sangre. En este caso podemos ver a los eritrocitos, que pues son células que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Como mencionaba anteriormente, otro órgano muy importante es el corazón, que gracias a su función se puede transportar todos estos la sangre a través de los diferentes tejidos. Y bueno, más adelante vamos a ver cuáles son las estructuras importantes que tiene el corazón de manera interna. Bueno, como una de las... ¿Por qué se dice que mantiene el sistema circulatorio a los demás órganos? Bueno, nada más por mencionar, el cerebro es un órgano que en el cuerpo humano representa el 2% del peso corporal total y recibe entre el 12 y el 15% del gasto cardíaco, además de que consume el 20% de oxígeno. El cerebro no es un órgano muy importante porque no podemos dejar sin oxígeno al cerebro, porque cuando existe un flujo sanguíneo en la circulación cerebral es menor, por ejemplo a 18 a 20 mililitros por cada 100 gramos por minuto, se puede considerar como un proceso de isquemia. Esto puede provocar que se produzca la muerte del tejido cerebral, ¿sí? Y entonces pues puede desencadenar en la muerte.
Junto con el sistema circulatorio, como vamos a ver, los pulmones cumplen una función muy importante, ¿sí? En el intercambio de gases. Y bueno, de esta manera se puede mantener la función de otros órganos como el estómago, los riñones y el hígado. Otra función del sistema circulatorio es que transporta oxígeno de los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono de estos a los pulmones. Aquí vamos a ver que una de las estructuras que podemos encontrar aquí es el alveolo. El alveolo es una parte del sistema respiratorio que se encuentra en los pulmones, en donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Es decir, nuestras células, que en este caso son los eritrocitos, obtienen el oxígeno, ¿sí?, en el alveolo, y estas células, los eritrocitos, viajan a través de las arterias, ¿sí? Y aquí les decía yo que el corazón cumple una función muy importante, ya que va a permitir que esta sangre circule, la sangre oxigenada, a todos nuestros tejidos hasta llegar a las células. Las células van a emplear el oxígeno para que lleven a cabo su metabolismo celular. Recuerden ustedes que también ya vimos una parte de este tema, que es metabolismo celular, en donde vimos que el metabolismo se divide en anabolismo y en catabolismo, y que bueno, es importante porque a partir del metabolismo nuestras células obtienen su energía en forma de moléculas de ATP. Cuando hay presencia de oxígeno estamos hablando de un metabolismo aeróbico, y como producto de desecho las células producen dióxido de carbono. Estas moléculas de dióxido de carbono son tomadas por los eritrocitos, los cuales van a viajar a través de venas, ¿sí? Y otra vez aquí el corazón es primordial en este aspecto, para que estas células regresen otra vez hacia los pulmones, en los alveolos, y liberen este dióxido de carbono, ¿sí?, que nosotros pues lo expulsamos a través de la exhalación. Y bueno, de esta manera se da este transporte de oxígeno a través de los pulmones hacia los tejidos, y se recoge de los tejidos el dióxido de carbono y se devuelve hacia el pulmón. Bueno, fíjense que los alveolos pulmonares, pues como ya les había comentado, aquí se ve una representación esquemática. Son pequeñas estructuras con forma de bolsa llenas de aire. Se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas, denominadas bronquiolos. Se estima que aproximadamente entre los dos pulmones nosotros tenemos 500 millones de alveolos. Y bueno, quiero que vean más o menos cómo es que es un alveolo. Vean, podemos observar este video en donde se ven cómo son como unas bolsas de aire que a través de la respiración se llenan de aire, y se da el intercambio de gases ahí en los alveolos. Podemos observar cómo hay presencia de capilares alveolares en donde llegan los eritrocitos y se da el proceso de intercambio de gases. Bueno, esa es la parte muy importante de los alveolos, y que cumplen una función muy importante en el sistema circulatorio. Bueno, ustedes saben que actualmente tenemos este problema a nivel mundial, que es la pandemia causado por el virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de COVID-19. Esta infección por este virus, como bien saben ustedes, pues afecta al sistema respiratorio, ¿no? La infección por SARS-CoV-2 comienza su viaje en la nariz, la boca o los ojos, y desciende hasta fíjense bien, hasta los alveolos en los pulmones.
en los alvéolos se lleva a cabo esta infección. Ahorita vamos a ver cómo es que sucede esto, ¿no? Cómo es que este virus afecta a los alvéolos. Vamos a ver. Miren, en este esquema podemos ver un alvéolo pulmonar sano, ¿sí? En donde el intercambio de gases es normal. En un alvéolo vamos a encontrar un capilar en donde pasan los glóbulos rojos, ¿sí? Vemos ahí claramente cómo hay una capa de células que forman a la pared capilar, y en el alvéolo vamos a encontrar eh, dos tipos de células alveolares, la célula alveolar tipo 1 y la célula alveolar tipo 2. Las células alveolares tipo 1 van a producir una sustancia que se llama surfactante, y esta sustancia se halla en los alvéolos y contribuye a minimizar la tensión superficial alveolar. Es una especie de sustancia, una mezcla que se compone de proteínas, lípidos, fosfolípidos y otras sustancias. La célula alveolar tipo 2 también la podemos encontrar aquí en el alvéolo, y gracias a que la capa de células alveolares tipo 1 es muy delgada, pues se puede llevar a cabo el proceso de intercambio de gases. Por eso les decía yo que en el alvéolo se lleva a cabo el intercambio de gases. Aquí se ve claramente cómo el eritrocito, una vez que llega al alvéolo, recoge, ¿sí?, el oxígeno y libera el dióxido de carbono. Estamos hablando de un alvéolo sano, ¿sí?, que funciona adecuadamente, muy bien. Pero cuando tenemos una infección, ¿sí?, del alvéolo por este virus, el SARS-CoV-2, pues sucede lo siguiente. Vemos aquí la estructura del virus. Es un virus que su material genético es ARN, ácido ribonucleico. Recuerden ustedes que cuando vimos el tema de biomoléculas, vimos que una de las biomoléculas muy importantes son los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a encontrar al ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico. En este caso estamos hablando de ARN. Vemos que el virus tiene una membrana lipídica, tiene diferentes proteínas de envoltura y tiene una proteína que es muy importante para que pueda entrar a nuestras células, que es la proteína de espiga, ¿sí? Que se encuentra, que podemos observar bien ahí. Ahora, el virus va a entrar a la célula, ¿sí?, porque va a reconocer un receptor que se encuentra en las células pulmonares, ¿sí? Estas células tienen el receptor AC2 que se va a unir a la proteína SPIG, o la proteína de esta espiga que rodea al virus. De esta manera se va a permitir la entrada del virus a nuestras células y todo lo que conlleva esto, ¿no?, que es la replicación del virus al interior de nuestras células y la destrucción de estas células, ¿sí? De esta manera se lleva a cabo la entrada del virus al interior de nuestras células. Aquí ustedes recuerden que un virus, ¿sí?, debe forzosamente entrar al interior de nuestras células para poder replicarse. Si el virus no entra en la célula, no se va a replicar. Pero una vez que está adentro, ¿sí?, se replica y produce más virus, y estos virus van a infectar a más células. Y bueno, aquí estamos observando un alvéolo infectado. Ahora, ¿qué pasa en una infección moderada? Cabe mencionar que la célula alveolar tipo 2 es la que tiene también este receptor AC2, que es reconocido por la proteína SPIC del virus, y entonces esta célula se infecta, ¿sí? Vean que hay un proceso de inflamación, se le llama. ¿Por qué? Porque se activa nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Hay una vasodilatación. Esto significa que hay un aumento de la permeabilidad,
¿sí? Hay presencia de células del sistema inmunológico. Recuerden ustedes que el sistema inmunológico pues es un grupo de células y de proteínas que nos ayudan a nosotros a protegernos contra infecciones, en este caso causadas por virus. Una de esas células son los macrófagos. Las células que están infectadas producen estas sustancias que se llaman citoquinas, o también ustedes las pueden encontrar como citocinas, y que no son más que señales inflamatorias. Aquí lo que está diciendo la célula alveolar tipo 2 está diciendo, hey, ¿saben qué? Estoy infectada, vengan a ayudarme, ¿no? Entonces llegan los macrófagos, se empiezan a activar, hay señales inflamatorias, ¿sí? Pero también, fíjense bien, el alveolo poco a poco también se va llenando de fluido. Esto es un proceso que se da por la activación del sistema inmunológico. Y estamos hablando de una infección moderada, en donde el intercambio de gases se ve reducido. Ahora, ¿qué pasa en una infección grave? Vean cómo el alveolo se está llenando de un fluido rico en proteínas. Aquí el intercambio de gases se ve muy obstaculizado, ¿sí? Vemos cómo cambia incluso la estructura anatómica del alveolo, y ya vemos formación de tejido cicatricial, hay proteínas y restos celulares. Estos restos celulares son de células alveolares tipo 2 que ya fueron destruidas por el virus. Recuerden ustedes que cuando el virus entra a la célula se multiplica al interior de ella y la destruye, ¿sí? Y entonces, como un mecanismo de defensa, pues se activa el sistema inmunológico, ¿verdad? Y bueno, provoca todo esto. Vamos a ver qué dice aquí. Dice lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Cuando el sistema inmunitario ataca en el área de infección, también mata las células alveolares sanas. Ese es el problema, ¿no? O sea, se activa en el sistema inmunológico, mata las células que están infectadas, pero también a las sanas. Y esto da como resultado tres cosas. Uno, hay colapso alveolar debido a la pérdida de surfactante de las células tipo 2. Entonces, si no hay surfactante, pues, se pierde se da el colapso pues, del alveolo. Entra menos oxígeno en la corriente sanguínea debido a la falta de células tipo 1 y entra más fluido al alveolo. Estas tres cosas se juntan y entonces se da el colapso alveolar. Y entonces aquí ya estamos hablando de una persona pues que está muy grave en cuanto a su infección. Obviamente si nosotros nos quedamos sin oxígeno, hace rato comentaba que uno de nuestros órganos que utiliza oxígeno, digo todos, pero bueno, en este caso hablamos del cerebro, que utiliza el 20% del oxígeno. Entonces, ninguna célula de nuestro cuerpo se debe de quedar sin oxígeno. Y entonces, si nosotros nos quedamos sin oxígeno, pues vienen más consecuencias. Y de esta manera es el mecanismo por el cual se da la infección por SARS-CoV-2 y ocasiona la enfermedad COVID-19. Bueno, espero les haya quedado claro hasta aquí, ¿no? Si no, pues ya saben, las preguntas las pueden hacer en sus comentarios o en los grupos de WhatsApp o en el grupo de Classroom que está a su disposición. Bueno, otro papel importante que tiene el sistema circulatorio es que distribuye los nutrimentos del sistema digestivo a las células del cuerpo. Ustedes ya vieron o van a ver algunos el tema del sistema digestivo, y vimos ahí que se lleva a cabo la entrada de nutrientes a través de las vellosidades intestinales. A través del sistema circulatorio se lleva a cabo el transporte de estos nutrientes para que las células la utilicen y obtengan su energía. Asimismo, a través del sistema circulatorio se transportan los productos de desecho y las sustancias tóxicas al hígado, donde muchos de ellos se desintoxican, y a los riñones, donde se lleva a cabo el proceso de excreción. Otra función que tiene el sistema circulatorio es que distribuye las hormonas de las glándulas y órganos que las producen a los tejidos sobre las que actúan. Bueno, aquí ya habíamos visto la función, por ejemplo, recuerdan ustedes, de la insulina. La insulina es una hormona que se produce en las células beta del páncreas
y estas se liberan a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Y viajan a través de este hasta llegar a la célula blanco, la cual tiene el receptor necesario para que capte esta hormona y entonces pues se lleva a cabo la función de esta hormona. El transporte de estas hormonas pues es gracias al sistema circulatorio. Y bueno, aquí estamos viendo esta imagen en donde vemos cómo pues a través del sistema circulatorio llega la insulina a su receptor, se une a su receptor y entonces permite la entrada de la glucosa al interior de esta célula porque la activación del receptor de insulina permite que se liberen estos canales de glucosa, ¿sí? Se abran como las puertas de entrada para la glucosa y entonces la célula pueda, pueda utilizar esa glucosa para su metabolismo. Bueno, otra función que tiene el sistema circulatorio es que regula la temperatura corporal mediante ajustes en el flujo sanguíneo. Aquí cumple una función muy importante, una estructura que se encuentra en la base del cerebro, que es el hipotálamo. El hipotálamo contiene los mecanismos de control y sensores de temperatura que son muy importantes. Por ejemplo, estos mecanismos de control se activan, por ejemplo, se activa la sudoración casi exactamente a la temperatura de la piel, que es de 37 grados centígrados. Y aumenta rápidamente a medida que la temperatura de la piel se eleva. ¿Cuáles son los mecanismos? Por ejemplo, si hay digamos que incremento de la temperatura, se pueden activar las glándulas sudoríparas y entonces se lleva a cabo el proceso de transpiración. Por otro lado, si la temperatura de la piel cae por debajo de los 37 grados centígrados, se ponen en marcha una variedad de respuestas para conservar el calor en el cuerpo y aumentar su producción. ¿Qué puede pasar en este caso? Pues puede haber una constricción o dilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay una vasoconstricción para disminuir el flujo de calor de la piel, hay cese de la sudoración, hay temblor para aumentar la producción de calor en los músculos. Y bueno, este es un mecanismo de regulación para que nosotros podamos mantenernos dentro de nuestra homeostasis. Otra función muy importante del sistema circulatorio es que ayuda a curar las heridas y evita el sangrado mediante la creación de coágulos. Bueno, aquí podemos ver una herida que sufrió este niño y en el interior de esa herida podemos observar que hay rompimiento de este vaso sanguíneo y por ahí estamos perdiendo sangre, se pierde sangre porque se rompe la pared del vaso sanguíneo. Pero entran en juego una activación de diferentes células. En este caso podemos ver la activación de las plaquetas, producción de proteínas como la fibrina para que se produzca un coágulo. Un coágulo es un tapón que va a permitir que se restaure el vaso sanguíneo que se rompió y de esta manera pues no se evita el que se esté perdiendo sangre, ¿no? Entonces todas esas células pues viajan a través del sistema circulatorio. Bueno, aquí podemos ver cómo es este tapón que se forma ahí, es una red de proteínas más restos celulares, más células. Aquí cabe mencionar que cumplen una función muy importante unos restos celulares que se llaman plaquetas. Las plaquetas van a cumplir esta función de formar este tapón para para que no se permita pues la pérdida de sangre, ¿no? Bueno, y otro papel importante del sistema circulatorio es que protege el organismo de las enfermedades
al hacer que circulen los glóbulos blancos y los anticuerpos. Recuerden ustedes que los glóbulos blancos son células de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Las cuales se van a activar cuando exista una infección causada por algún agente patógeno. Estos pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos. Y los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Son proteínas que viajan también a través del sistema circulatorio, las cuales también van a permitir que no se lleve a cabo una infección. Los anticuerpos son proteínas. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo los leucocitos o los glóbulos blancos que ya había comentado anteriormente van viajando a través de la sangre, y cuando hay una infección por microbios, las células que están ahí cerca de la infección empiezan a producir algunas señales químicas que le indican al leucocito: ¿sabes qué? Aquí hay una infección, tienes que atravesar, ¿sí?, el vaso sanguíneo y venir acá y destruir a estos microbios. Lo que hacen estas células es que van rodando, ¿sí?, a través de la pared del vaso sanguíneo, y aquí hay una comunicación celular a través de receptores, ¿sí?, lo que va a permitir que este leucocito atraviese el vaso sanguíneo y entonces llegue a los tejidos donde están estos microbios. Lo que va a suceder es que estos leucocitos se van a comer a esos microbios a través de un proceso que se llama fagocitosis. Una vez que se los comen, en el interior de estas células se van a unir hacia los lisosomas, donde van a ser destruidas. Si recuerdan ustedes cuando vimos, por ejemplo, lo de las estructuras celulares, los organelos celulares, vimos que los lisosomas son vacuolas que se encuentran en las células eucariotas, que tienen enzimas hidrolíticas, ¿sí?, que van a digerir todo lo que entra. Y bueno, la bacteria que llega ahí es destruida. De esta manera, el sistema inmunológico cumple una función muy importante. Bueno, para que quede más claro esta parte, vamos a ver este video en donde podemos ver cómo es que cuando nosotros tenemos una herida, ¿sí?, si pudiéramos ver nuestra piel, si la pudiéramos observar, vemos que cuando hay una herida, ¿verdad?, se rompe un vaso sanguíneo. Ahí estamos viendo la pérdida de sangre, ¿verdad?, y empieza el proceso de inflamación, lo que yo les había comentado hace un momento. El proceso de inflamación es un proceso natural en donde se activa nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Aquí hay rompimiento de los vasos sanguíneos, y vamos a ver que en esa herida puede haber una infección bacteriana, ¿sí? Bacterias pueden entrar ahí, pero se lleva a cabo la activación del sistema inmunológico, que no es más que las células, ¿sí?, llegan, ¿sí?, reconocen a los microbios y se los comen. Y vean cómo sucede todo esto. Y bueno, todo esto es gracias al sistema inmunológico, ¿verdad?, que se activa. Vemos cómo se destruyen todas estas bacterias que están ahí, y al cabo de 7 días, ¿verdad?, podemos ver que se restauró ese vaso sanguíneo que se rompió, ¿sí? Y bueno, tenemos otra vez de manera normal, ¿verdad?, ese vaso sanguíneo. Todo eso que vimos anteriormente es esto que está aquí en esta diapositiva, ¿no?, que es la activación del sistema inmunológico. Y bueno, ese sería, esto es igual que lo que vimos en el video, ¿sí? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan aprendido algo en esta presentación, que es la primera de 2, ¿no? Y bueno, cualquier duda o comentario, pues pueden dejarlo aquí en sus comentarios, o pueden enviar sus preguntas a través de nuestros grupos de WhatsApp o en Classroom, Google Classroom. Ahí estamos a su disposición. Y bueno, espero que se encuentren bien, espero que tengan muchas dudas para poder responderlas.
Y bueno, de esta presentación pues vamos a hacer varias actividades, ¿no? Bueno, les mando un saludo, chicos, y un abrazo a la distancia, y recuerda que quédate en casa. Nos vemos en la próxima presentación.